Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso el video más solicitado de los últimos tiempos, sin ninguna duda. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Cómo tenés que preparar en caso de una explosión nuclear? Antes de seguir con el video, me había fijado, hace casi 10 años hice este mismo video para mi canal en inglés, pero claro, el tiempo pasa, el público se renueva y acá estamos de vuelta. También acuérdate, el canal está lleno de videos de un montón de información. Aprovechalo, también tenés mi libro, Manual de Supervivencia Urbana, en los links de ahí abajo, en Amazon y Tienda Mía. Tienda Mía funciona bien para Latinoamérica y es la manera más práctica y realista de estar bien preparado. Entonces, quédate para el video porque me parece que va a despejar un montón de dudas que a veces tiene la gente. Hay un montón de fantasía con todo esto. No, una bomba nuclear, se acaba todo el mundo. Es un poco así, pero tampoco es tan así. En este caso voy a estar analizando lo que pasa con una bomba del tamaño de unos 10 kilotones, que es algo más bien pequeño comparado con algunas de las bombas más grandes que hay hoy en día, pero muchas de las bombas que hay dando vuelta pueden adaptarse a distintas cabezas nucleares con más o menos material, dependiendo de lo que se quiera conseguir. A veces son objetivos más bien tácticos, como para terminar con un conflicto, como para mandar un mensaje bien claro y decisivo. Entonces, ten en cuenta que la famosa, quizás la explosión nuclear más famosa, cuando se hizo el ataque en Hiroshima y Nagasaki, en el caso de la bomba de Hiroshima, que es lo que la mayoría de la gente recuerda, ese era ¿cómo era? El llamado Little Boy, ¿no? Little Boy. Ese es el que se disparó la explosión de Hiroshima. Eso eran aproximadamente 10 o 15 kilotones de poder que tenía. Un kilotón es 1000 kilogramos de TNT, de dinamita. Eso es un kilotón, esa es la fuerza que transmite. Así que 15, como si fueran 15.000 kilos de dinamita. La segunda bomba que se usó en Japón era de hecho más grande, esa era el Fat Man, el hombre gordo. Eso eran 20 kilotones. De hecho, causó más daño la primera, pero eso tiene que ver con una cuestión geográfica de dónde fueron usadas estas bombas nucleares. Y esto tiene mucho que ver con qué tanto impacto tiene o no. Ten en cuenta que todo esto es muy estimativo. En el caso de que se termine usando una bomba nuclear de 10 kilotones, y vamos a estar haciendo de cuenta que eso se detona en la superficie. Si vos tenés acá el perfil de la ciudad, si detona acá o acá abajo, cambia y cambia bastante. Lo que se detona sobre la superficie, lo que se detona contra el mismo suelo, algo que cae y explota, lo que va a hacer es causar menos daño en el radio, ¿sí? Pero va a crear una nube radiactiva mucho más importante, mucho más material que se levanta con ese polvo radiactivo, lo lleva al viento. En general lo que se suele considerar es una explosión aérea, así que detona por encima para que abarque una mayor cantidad de un radio más grande y bueno, termina siendo más efectiva. Pero ¿qué es en definitiva lo que termina pasando? Mira, el primer radio que tenés que tener en cuenta andará en unos, depende de la explosión, depende de la potencia, pero también depende, insisto con esto, la geografía donde estés, pero más o menos entre 200 y 500 metros. ¿Sí? Estás hablando de que se calcina absolutamente todo. Eso van a ser unos 6000 grados de temperatura, como si fuera la superficie del Sol, y todo lo que esté en ese radio queda instantáneamente vaporizado y no tenés chance. De hecho, el 90 y pico % de las muertes que se terminan causando va a estar dentro de ese radio. A medida que vos vas expandiendo, pasan distintas cosas. Si vos amplías este radio y estás hablando ya de unos 1,5 kilómetros, ponele 2 kilómetros, acá tenés una destrucción casi total de todos los edificios. O sea, puede que te quede alguno de hormigón reforzado, pero alguna estructura de hormigón más resistente, pero en general es 1,5 kilómetros donde todo termina sufriendo un daño enorme. También es en esta distancia donde tenés las peores quemaduras. Lo que tenés con una explosión nuclear son 3 cosas que terminan matando a la gente: el calor, obviamente lo más cercano a la detonación, eso es donde es más instantáneo, pero el calor, las quemaduras y la onda expansiva de la misma explosión, y finalmente la radiación, ¿sí? Esas serían las 3 cosas que terminan matando a la gente.
Cuando vos te alejas un poco más de esto, a medida que te vas alejando, puede seguir habiendo casos donde por estructuras colapsadas, por escombros, por fragmentos que terminan impactando, por la onda expansiva que termine matando a más gente, pero en general con una bomba de ese tamaño, ese es el radio más peligroso. ¿Esto qué quiere decir? Que vos a 2 kilómetros de una detonación de una bomba de 15 kilotones estás bien. No quiere decir eso, pero tenés mucha más chance de sobrevivir. Lo que tenés que tener en cuenta es eso: la zona donde es completamente desintegrado, la zona donde estás hablando de la onda expansiva, quemaduras y finalmente radiación. En cuanto a lo que es radiación, la gente a veces no entiende exactamente cómo es eso. Las partículas radiactivas es lo que termina causando la muerte por radiación, y en general cuando vos ves una persona que empieza ya a vomitar al poco tiempo de la explosión, empezás con vómitos, sangrados, esa persona probablemente no llega a sobrevivir. Eso va a ser algo bastante más complicado. Si bien este radio no parece tan grande, y obviamente a medida que es más grande la bomba, más radio vas a tener. Si vos estás hablamos de la bomba más pequeña o de las más pequeñas que hay dando vueltas, si hablas de alguna de las más grandes, la AN-602, la zar bomba de los rusos, eso es 50 megatones. 50 megatones quiere decir que son 1000 kilotones, es un megatón. O sea, saca la cuenta, 5000 veces más poder de la bomba. Eso no es directamente proporcional. A ver, esto quiero que quede claro. No es que es directamente proporcional el radio. Si vos una bomba de esta la usás en un área, en una ciudad grande, en el caso de Hiroshima y Nagasaki, en las dos se llegaron a 200.000 personas. Una bomba como esta de 50 megatones, puedes esperar entre 4, 5, 6 millones de personas que mueren cuando se detona en una ciudad con ese tamaño de población. Más o menos por ahí viene, pero no es que va a ser directamente proporcional. El radio que vos tenés de destrucción prácticamente total, si vos detonás una bomba de 50 megatones, anda en unos 30 kilómetros, ¿sí? Eso no quiere decir que a una distancia un poco mayor no sufras quemaduras. Una cosa que también preocupa a la gente, el tema de estoy mirando la bomba y quedo ciego. La ceguera en general es más bien temporaria, no es que vas a quedar permanentemente ciego por haber visto la explosión nuclear. Ahora, hablando específicamente de qué es lo que haces si esto está pasando. Si hay un ataque nuclear, no vas a tener mucho tiempo. En general estás hablando de 5 o 10 minutos a media hora como mucho. Esto es simplemente por la velocidad a la que viajan las armas en las que llevan cabezas nucleares. No vas a tener mucho más tiempo que eso. Se dio el caso en Hawái, creo que fue no hace tanto tiempo, donde por accidente se emitió una alerta por celular de que había un ataque inminente. La gente se estaba literalmente metiendo en las alcantarillas, que tampoco es un mal lugar para estar. Si vos sabés que va a haber un ataque y tenés poco tiempo, el consejo en general es buscar refugio inmediatamente. Refugio como buscarías para cualquier otra explosión, lejos de ventanas. En el caso de una bomba nuclear, obviamente un búnker sería lo ideal. Tenés un búnker, ahí es donde querés estar. Si no tenés un búnker, lo más parecido que tengas a eso, un sótano, alcantarillas, túneles, algún lugar donde estés por debajo de la superficie, te va a dar una mayor chance no solamente de sobrevivir a la onda expansiva, el calor de la explosión, sino también la radiación. Cuando vos estás hablando de radiación, lo que vos querés es tener un lugar donde estés cubierto y tengas la mayor cantidad de masa entre la persona y la radiación. 1 metro de tierra sería lo ideal que te esté cubriendo, más todavía mejor. Pero cuando vos estás viendo algunos de los manuales de la Guerra Fría y aconsejaban a la gente de armar el refugio nuclear en el sótano, lo que mostraban era tablas con bolsas de arena, una encima de la otra, y tenés unos 50 centímetros, 1 metro de tierra o arena, te va a dar muy buena protección para esto. Ahora, si vos estás en un lugar cubierto, ¿cuánto tiempo es que tenés que esperar para poder salir de acá? Esto va descendiendo de manera bastante rápida los niveles de radiación, pero después se van extendiendo bastante en el tiempo. Después de las primeras 48 horas aproximadamente, te va a quedar un
un 99% se reduce la radiación, una reducción de un 99%. Las primeras 24 horas esa reducción es de un 80%. Lo mínimo que se aconseja si vos estás cubierto, escondido durante un ataque nuclear, lo mínimo son 48 horas. Lo ideal son 2 semanas. En 2 semanas la radiación se reduce en... Sí, era 90% para 48 horas y un 99% para 2 semanas. El tema es el siguiente, vos decís, bueno, 90% bastante bien, ese 10% de radiación es igual muy alto y este 1% también puede terminar siendo fatal. Así que si bien esto es el número que se aconseja 2 semanas y una reducción del 99% de la radiación, se considera seguro como para que salgas, te desplaces y salgas de ese lugar tomando las precauciones necesarias. En realidad se calcula que hasta unos 80 días, hasta que 80 días, hasta que se reduce la radiación suficiente como para que puedas salir con un poco más de tranquilidad. Pero 2 semanas es lo aconsejable, lo que supuestamente te aconsejan si vas a estar en un búnker, si estás en algún lugar donde no lo puedes mantener más tiempo, aunque sea tratar de aguantar esas 48 horas. Y la idea es salir de la zona lo antes posible. Vos pensás que un accidente como fue lo de Chernobyl, lamentablemente ahora que están hablando de vuelta en los medios por todo lo que pasa en Ucrania, pero es el día de hoy donde hay niveles muy altos de radiación. Eso no quiere decir que morís instantáneamente cuando pasás por ahí, pero si vos estás, por eso es que la gente no vive ahí, porque estar constantemente en un lugar donde todavía eso va a quedar durante muchísimos y muchísimos años. Vivir en un lugar con índices de radiación tan altos es peligroso. Lo que tenés que pensar en el tema de radiación como si fuera partículas. Vos lo que querés evitar es el polvo radiactivo, no es que está simplemente en el aire. La radiación está en algún material y ese polvo, arena, la ceniza que se da por la explosión se va a propagar como una pluma de cualquier otra ceniza. Muchos de los que somos de Buenos Aires recordarán cuando estuvo la ceniza volcánica, miles de kilómetros más al sur, pero si vos estuvieras viendo de una foto satelital, erupción volcánica o explosión es lo mismo, hace como una pluma, así que se extiende para donde va el viento. Y esto puede ser miles de kilómetros. O sea, vos quizás la explosión nuclear se dio en una ciudad y vos estás en la dirección del viento y quizás a vos te llega al día siguiente una cantidad de radiación que es peligrosa y también tenés que evacuar de este lugar. Ahora, esto lo tratás como si fuera una cuestión de higiene. Si vos estuviste expuesto a este polvo radiactivo, lo ideal es sacártelo de encima lo antes posible. Cubrite todo lo que puedas. Si te lo tenés que quitar, sacátelo con agua en lo posible. Bañate, duchate. El famoso traje radiactivo no es que tiene nada especial el traje mismo. Es como si fuera un piloto de lluvia impermeable, cumple la misma función. Esas partículas vos no las querés en contacto con tu piel y las querés sacar lo más rápido posible. Si vos tenés el traje de protección, pero vos no te quitas el polvo encima, igual te va a seguir afectando. La idea es algo que te lo puedas sacar enseguida y no estés expuesto al polvo radiactivo. Lo mismo para lo que es la famosa máscara de gas. La máscara de gas, y esto cuando hablamos del tema de la pandemia, lo mismo. No es que cumple una función distinta a lo demás, sigue siendo el tema de la capacidad de filtración que tenga la máscara. O sea, esa es la parte que cubre el aspecto radiactivo. Estas máscaras, que son también para agentes químicos, ¿sí? Tiene los pedacitos de carbón activado que absorben esas nieblas, pero para lo que es radiación sigue siendo una cuestión mecánica de filtración. Querés que elimine la mayor cantidad de partículas cuando estás respirando. Esto obviamente es lo ideal. No te gastes una fortuna en esto, son carísimos, especialmente hoy en día deben costar una fortuna más que antes todavía con todo lo que está pasando, pero bueno, para los que están preguntándose, es una Scott General Service Respirator, pero lo que aconsejo es de 3M, una máscara con buenos filtros. Una máscara de cara completa de 3M te va a hacer exactamente la misma función. Hablando de 3M, estamos hablando de la máscara, del traje, los guantes, las botas de lluvia. Eso lo sellás con cinta si es que tenés que salir a un lugar que está expuesto. Y cuando hablo de salir, quiere decir, vos estabas refugiado en un lugar, en el sótano de tu casa, algún lugar donde tuvieras la mayor cantidad de cobertura, de masa cubriéndote en línea directa de donde vos tenés la explosión, ¿sí? Si yo tengo un lugar que me cubre, hagamos de cuenta, tengo acá
cubierto con hormigón, con tierra, lo que sea, ¿sí? Me voy a poner de este lado, ¿sí? La explosión viene de acá. Esto obviamente deja un área enorme donde entra polvo que podría hallar, pero principalmente esta es la zona que vos querés tener cubierta. Si vos salís de esto, tomás ese tipo de precauciones. Y en cuanto a las pastillas, que también calculo un montón de gente se preguntan sobre eso, las pastillas estas son las Potassium Iodine Tablets, las pastillas potasio de yodo, no sé cómo serían en español, pero sí, estas son las que tomás, es una de estas al día, y lo que haces es saturar la glándula tiroides para que no absorba más radiación, así evitas el principal, no es que te estás protegido, esto no es Fallout, no es el videojuego donde tomás esto y ya está, pero evitas que la glándula tiroides absorba la radiación, que es el órgano donde más radiación se termina acumulando. Una de estas al día reduce mucho esa complicación. Viene con indicaciones para chicos, es media de estas pastillas de 130 miligramos, para bebés creo que es un cuarto o un octavo, dependiendo de qué tan chiquitos son, ahí dice lo que tenés que ir tomando. Pero es esto, no es que es el fin del mundo instantáneamente con cada explosión nuclear. Lo que influye muchísimo, pero muchísimo, es el terreno, ¿sí? ¿Dónde estás? Y hay dos factores que tenés que tener en cuenta. Si estás en una ciudad, ¿sí? En una ciudad principal, ¿dónde es que se tira una bomba nuclear? No en cualquier lado. Una bomba nuclear se usa estratégicamente donde es más conveniente dependiendo de lo que vos querés conseguir. O en bases militares, ¿sí? Sí, no sé escribir hoy, no sé qué me está pasando. Una de las ciudades principales, la capital, puede ser una o la otra. Puede ser que la intención no sea de dar directamente un golpe en la capital. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, era primero en Hiroshima. No se rindieron todavía, tiraron otra más en Nagasaki y le dijeron la próxima va directamente en la capital. Y ahí dijeron listo, nos rendimos. Entonces ese fue el objetivo cumplido. Puede ser directamente que se ataca a la capital. Tu idea es completamente masacrar y destruir todo el país. Probablemente haces un ataque simultáneo en las principales ciudades, incluyendo la capital, y ataque en las bases militares. Ten en cuenta, si vos estás en una ciudad muy grande, en una base militar, puede ser que sea una preocupación que tenga, dependiendo obviamente del país donde está cada uno. Pero lo que quiero aclarar es esto, el tema de la geografía. Si vos estás entre montañas, ¿sí? Yo por ejemplo, el caso de Hiroshima y Nagasaki, la bomba la que más muertes causó fue la de Hiroshima, que era la más pequeña, porque la de Nagasaki, que era más grande todavía, estaba entre montañas, entonces quedó más contenido por la geografía. Si vos estás viviendo de este lado, si hagamos de cuenta que yo tengo una ciudad principal acá, ¿sí? Y yo estoy viviendo de este otro lado de la montaña, ¿sí? Montaña, no hablo de una pila de tierra, hablo de una formación geológica importante, y tengo encima el viento que suele estar en dirección contraria, tengo buena chance de que por más que me explote una bomba considerable a 20, 30, 40 kilómetros, puede ser que yo me salve. O sea, el desastre sigue estando, pero entendé cómo es todo esto, que no es instantáneamente destrucción de todo un país entero por una bomba que se tira. Desde ya se puede dar el caso, Rusia tiene casi 2000 bombas nucleares para tirar si quiere, Estados Unidos otros tanto. ¿Las usan todos en simultáneo? Depende de lo que se quiera hacer, depende del conflicto, cómo se va desarrollando. Gente, nada, esto es lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy en cuanto a lo que pasa con una potencial explosión nuclear. Si estás hablando de una masacre nuclear, el fin del mundo donde todos empiezan a tirar, estás hablando ya quizás que el invierno nuclear por un fallout expandido en todo el mundo, eso ya causa muertes a largo plazo. Ahí estás hablando de que no es solamente la gente que es instantáneamente incinerada, que es el 90% de las muertes por una bomba nuclear. Estás hablando de que la radiación, y en especial el invierno nuclear, termina afectando la producción de comida en todo el mundo, y van a ser muchas más las personas que mueran quizás un año después por hambrunas en distintas partes del mundo que la gente que murió instantáneamente por la detonación misma. Espero que les haya servido el video, nos vemos en la próxima, tengan todos un muy buen día, cuídense.